Todos conocen este río, pero no todos saben lo que está enterrado debajo. 1 millón de africanos esclavizados por este puerto. Y luego la ciudad lo enterró, como si nada hubiera ocurrido. Y eso no fue todo, desde puertos esclavistas hasta fosas comunes y barrios enteros. Río tiene un patrón de enterrar espacios negros. Vine aquí para rastrear ese patrón, para ver qué fue enterrado, qué ha sido desenterrado y cómo se ve ese entierro en la ciudad hoy. Este es el Cais do Valongo, o el Muelle Valongo. Durante el siglo XIX, aproximadamente 1 millón de africanos desembarcaron de los barcos que entracaban aquí. 1 millón. Eso es casi 1 de cada 10 personas esclavizadas durante todo el periodo colonial que pasaron por solo ese tramo de piedra. Pero si fue una parte tan masiva del comercio transatlántico y del desarrollo de la propia ciudad, ¿cómo desapareció? Después de que se abolió la esclavitud, Inglaterra comenzó a presionar a Portugal para que pusiera fin al comercio. ¿Y qué hicieron? Enterraron la evidencia, cubrieron el muelle con tierra y piedra, construyeron una nueva plaza encima y luego celebraron ahí una boda real, rebautizándolo como el Muelle de la Emperatriz en honor de la novia portuguesa. Un borrado deliberado, y funcionó. Hasta que en 2011, Río se estaba preparando para los Juegos Olímpicos en 2016. Los constructores comenzaron a excavar para el desarrollo del proyecto Puerto Maravilla y chocaron con piedra vieja, piedra organizada. Pararon todo y llamaron a arqueólogos para investigar y descubrieron uno de los puertos esclavistas más grandes de la historia, enterrados debajo de un parqueo. En 2017, la UNESCO lo de Patrimonio de la Humanidad y en 2019 comenzaron los trabajos para honrar la memoria y el legado de ese espacio. Esta plaza al nivel moderno de la calle conmemora a quienes llegaron, con instalaciones artísticas y placas que cuentan la historia del sitio. Y al otro lado de la calle hay un almacén, uno de los primeros edificios Río construidos sin trabajo esclavizado, liderado por el ingeniero negro André G. Bouzas, pero el patrón quedó establecido desde el principio. La ciudad quería borrar los espacios que no quería recordar, pero el muelle no fue el único sitio enterrado de esta manera. Este espacio y otros en la ciudad fueron ocultados mediante el atejo o el relleno. A medida que la ciudad crecía, se quedaba sin espacio a lo largo de la costa. La solución fue crear más tierra. Escombros, rocas y arena fueron arrojados al agua para crear nuevas tierras. Durante más de 200 años, Río fue empujando su línea costera hacia afuera. Nuevos edificios, calles y barrios, todos construidos sobre terreno ganado al mar. El atejo fue una herramienta del progreso urbano y modernización, pero también fue una herramienta para borrar lo que la ciudad no quería recordar, y Río tenía mucho más que quería olvidar. En 1996, a poco más de 800 metros del muelle, la señora Mercedes Guimarães estaba renovando su casa en el barrio de Gamboa. Levantó sus pisos y encontró huesos humanos, no un esqueleto ni 10, miles. Llegaron arqueólogos y comenzaron a excavar, y el sitio se convirtió en una puerta a una historia oculta. El Cementerio dos Pretos Novos, o el Cementerio de los Negros Recién Llegados. Se estima que aproximadamente el 5% de las personas que pasaron por el Cais do Valongo fueron enterradas aquí. Se calcula que 30.000 personas fueron apiladas, quemadas y aplastadas juntas para hacer espacio para más cuerpos, sin lápidas y sin nombres. El sitio fue rellenado y edificado con el tiempo, una fosa común oculto bajo un barrio residencial. Mercedes convirtió su casa en el Instituto de los Negros Recién Llegados, un museo y centro de investigación donde todavía se puede ver la excavación realizada a través de paneles de vidrio en el piso. Las personas enterradas aquí murieron antes de que siquiera se les contara como humanas. Simplemente desaparecieron. La ciudad enterró a las personas negras, pero conservó las creaciones que hicieron, solo que sin sus nombres. Hicieron esto incluso con uno de los arquitectos y escultores negros más prominentes de Río durante el periodo colonial. Nacido esclavizado en 1745, Valentim de Fonseca y Silva, conocido como Mestre Valentim, compró su libertad a través de encargos públicos. Luego usó su posición para apoyar a otros africanos esclavizados y libres. Diseñó parte de la infraestructura pública de Río, incluyendo esta fuente pública. El chafariz de Pirâmide, también conocida como el chafariz de Mestre Valentim, se encuentra en la Plaza 15,
que fue en realidad el puerto original donde traían a los africanos esclavizados antes de ser trasladados al Cais Balongo, también enterrado y también excavado. Murió en 1813, enterrado en otra tumba sin nombre. Durante los siglos, la ciudad celebró su obra, pero borró su nombre. Entonces, si la ciudad estaba borrando la presencia negra, ¿quién la mantenía viva? Las personas en una iglesia escondida a poco más de 1 kilómetro de distancia, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de los Hombres Negros, construida en el siglo XVIII por una hermandad o hermandad de africanos esclavizados y libres. Pero, ¿por qué necesitaban sus propias iglesias? Las iglesias portuguesas eran segregadas y las personas negras les estaba prohibido entrar, aunque fueran obligadas a construirlas. Así que construyeron las propias. El interior ornamentado se incendió en 1967 y fue reconstruido de manera más sencilla, pero escondido detrás de la iglesia hay otro archivo. Tuve acceso exclusivo mientras estaba cerrado para renovaciones. El Museo Negro. Adentro hay reliquias de la vida colonial negra, obras de arte, mapas, herramientas cotidianas usadas por los esclavizados e incluso artefactos de tortura. Una sala en particular era el espacio de reunión secreto, donde se reunía la Imandaji. Mestre Valentim formaba parte de esta Imandaji, que en años posteriores incluyó a otras figuras prominentes de Brasil, como el abogado Luis Gama. Se reunían aquí para trazar estrategias de resistencia al comercio de esclavos. Recaudaban ofrendas durante la misa, luego iban a puertos como el Cais Balongo y Plaza 15 para comprar la libertad de las personas ahí mismo. Una iglesia en la superficie, una red secreta de resistencia construida por debajo. Pero la fe no fue lo único que ayudó a la cultura a sobrevivir. Esta es Pedra do Sal, o la roca de sal, llamado así por la sal que se vendía y por las personas que se vendían junto a ella. Tras la abolición de la esclavitud en 1888, este lugar en el barrio de Saúde quedó vacío. La expresión cultural africana fue criminalizada en los espacios públicos, incluyendo la música y el canto. Décadas después fue despenalizada. Este espacio se convirtió en un quilombo urbano o un espacio urbano de liberación negra. Las personas pasaron de tocar en secreto en la privacidad de sus casas a reunirse y celebrar aquí. Los sonidos que emergieron en esta roca llevaron a que este lugar se conociera como la cuna del samba. Estas paredes destacan la cultura afro-brasileña y rinden homenaje a figuras comunitarias como Chia Siad y Heitor dos Prazeres, ancianos y músicos que construyeron la comunidad y el sonido sobre el que fue edificada. Y entonces el espacio cobró vida los viernes, sábados y lunes por la noche. La plaza se llena con samba en vivo en el centro y cientos de personas bailando y cantando alrededor. El espacio del duelo y la explotación se ha transformado en un espacio de alegría y expresión negra. Y esa cultura no quedó encerrada en el pasado, sigue alimentando a la ciudad hoy. Estas escaleras llegan a un espacio cultural negro escondido en el barrio de Gloria. Cada viernes por la tarde, esta plaza se convierte en un restaurante que sirve feijoada, una sopa de frijoles negros acompañado de arroz, verduras, naranja y farofa, una harina de mandioca tostada, que es un alimento básico en Brasil. Este plato tiene orígenes coloniales y hoy es un plato nacional de Brasil. El samba en vivo suena en un rincón, mientras la comida caliente recibe a las comensales alrededor de las mesas. Este es un legado culinario negro que sigue alimentando a la comunidad, no solo desenterrado piedras, sino manteniendo vivas las culturas. Pero también hay una parte incómoda en la excavación. No siempre significa preservación. Recuerda el proyecto Puerto Maravilla que mencioné antes. La ciudad sede de los Juegos Olímpicos prometió honrar el patrimonio afro-brasileño durante su proceso de renovación urbana. Museos sobre el comercio de esclavos y monumentos a la historia negra y sus figuras. Pero en el mismo barrio, cientos de casas fueron demolidas. La histórica comunidad de la pequeña África fue parcialmente borrada en el proceso de reemplazarla con desarrollos frente al mar y museos, espacios que excavan el pasado negro, construidos enterrando el presente negro. El entierro, lamentablemente, continúa, solo que de maneras diferentes. Desplazar a los residentes de bajos ingresos mediante el aumento de precios, levantar muros a lo largo de autopistas y la expansión continua de desarrollos de lujo. Todo contribuye a la historia moderna de entierro en Río. La ciudad intentó enterrar estos espacios y historias, algunos durante décadas, otros durante siglos, pero a pesar de la gentrificación y el entierro literal, no desaparecieron. Sobrevivieron en las plazas, las iglesias, la música, la comida y las personas. Estos espacios e historias siguen aquí, justo debajo de la superficie. Estas son las fundaciones negras de Río y siguen siendo desenterradas hoy.
Esto es Unearthed Urbanisms, excavando historias de espacios negros a través de las Américas. Si disfrutaron y quieren seguir excavando, suscríbanse. La próxima parada es Salvador, la primera capital de Brasil y su ciudad más africana. Muchas gracias y nos vemos allá.